Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro. Me parece fundamental empezar dándoles las gracias porque gracias por el interés, gracias por apoyar siempre, gracias por estar conectados del otro lado de sus dispositivos. Y lo digo porque es lo que me brinda a mí también la oportunidad de estar aquí, que tanto me gusta, lo disfruto muchísimo. Así que espero compartir con ustedes una hora con información interesante respecto a cómo potenciar nuestro sistema inmune. Esta información me parece sumamente relevante hoy en día con las circunstancias que se viven a nivel mundial y como siempre es costumbre y me parece muy importante, es fundamental recordarles que la verdad no puede ser tomada por un individuo, ni por una colectividad, ni siquiera por una configuración de espacio-tiempo. La verdad es individual y va evolucionando con la conciencia individual y colectiva. Por lo tanto, todo lo que voy a compartir con ustedes es básicamente un compendio de ideas que espero resulten inspiradoras, motivadoras y que siempre tienen que ser cuestionadas en el foro interno, tanto aquí como aquí. Y si hay concordancia, si hay boda mística entre lo que estamos razonando, intelectualizando, pensando y lo que podemos sentir, presentir, intuir y demás, si se da esa conjunción, entonces probablemente esa información sea buena para nosotros en ese momento preciso. Y si no, todo hay que ponerlo a prueba, experimentar, y fundamentalmente mi intención en este encuentro, que en sí es bastante corto, es una horita nada más, es transmitir varias ideas, varios tips, varias técnicas para que podamos entender cómo funciona un poquito mejor y darle mayor fortaleza o mayor oportunidad de trabajo libre a nuestro sistema inmunitario, que también nos ayuda, que también nos asiste permanentemente en la vida cotidiana. Al final, sobre el final, si el tiempo lo permite, podemos trabajar un poquito con algunas dudas o inquietudes si es que las hay, que me las van a poder hacer llegar a través del chat de la plataforma. Por ahora no lo voy a estar mirando porque quiero transmitir un paquetón de ideas, a ver qué les parece, y ojalá les pueda ser de inspiración para ustedes, para las personas de su entorno y para todos aquellos que de alguna u otra forma se pongan en contacto en este devenir de la vida tan interesante y tan intenso últimamente. Hoy, 22 de diciembre de 2020, estamos a un día de haber comenzado el solsticio de verano para nuestro hemisferio, para los compañeros que están conectándose desde el hemisferio norte y están comenzando el invierno. Estamos empezando en estos tiempos, la precisión no es tan trascendente para ciclos enormes. Estamos comenzando una nueva era, estamos sin duda comenzando a entender el mundo desde otro lugar, desde otra realidad, y estamos teniendo que adaptarnos a una serie de circunstancias. Muchas de esas circunstancias son impuestas, otras son elegidas, y hay que tener mucha sutileza para poder navegar a salvo en esta marea de información. Recuerdo hace muchos años, cuando era difícil conseguir información porque no existía todavía en forma pública internet. Lo único que se podía hacer era buscar libros, revistas, algunos medios de comunicación como radio o televisión, también transmitían algo de información, pero era muy difícil encontrar exactamente lo que uno buscaba. Estábamos expuestos a una información que se nos emitía, pero era más difícil buscar algo específico. Hoy en día pasa exactamente al revés. Es bastante fácil buscar algo específico. El problema ya no es la información, sino el discernimiento, que es la capacidad de distinguir entre las cosas y poder elegir con sabiduría qué es correcto, qué nos hace bien, o, como comenzaba diciendo recién, qué es verdad o no para cada uno de nosotros. Paracelso decía, todo es veneno, nada es veneno. La diferencia de eso es la dosis. Entonces, ¿cómo conocer esa dosis de cada cosa en la vida, de cada cosa que se nos ofrece, de cada oportunidad que se nos abre, de cada elección que tenemos por delante o de cada información que llega a nosotros? Hoy en día, los medios de comunicación en general nos invaden con un exceso de información, lo que puede producir desinformación. Entonces, en lugar de ayudar, corregir o mejorar o acompañar, desconcierta, diversifica,
pierde, desorienta y desinforma. Entonces es nuestra responsabilidad cultivar el discernimiento para tener un intelecto aguzado y afilado y un corazón sintiente y palpitante que tenga la capacidad de discernir con claridad. Entonces, vamos a nuestro banquete. Yo hago este encuentro para colaborar, lo hago por gratitud, porque me parece que es importante. Todos recibimos de la sociedad, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, recibimos mucho y es bueno eventualmente tomarse un pequeño tiempo para dar, para devolver. Lo hago también porque creo que corresponde, porque creo que puede ser interesante, por lo menos, tal vez útil, ojalá, útil, y lo hago por sentido común. ¿Por qué digo que lo hago por sentido común? Porque el sentido común, que ya dice el chiste, es el menos común a veces de los sentidos, está en crisis en este tiempo. Yo creo que estamos compartiendo una circunstancia de vida donde no abunda el sentido común, donde abunda la desinformación y donde lamentablemente está proliferando innecesariamente el miedo. Y ya lo voy a decir en unos instantes de manera un poco más técnica, pero el miedo es nuestro verdadero, entre comillas, enemigo. En realidad es un maestro, pero podemos llamarlo provisoriamente enemigo. Ese miedo atenta contra nuestro sistema inmunitario, atenta contra nuestra tranquilidad, atenta contra nuestra salud, mucho más que cualquier agente patógeno de por ahí, mucho más. Por lo tanto, cualquier medio de información, cualquier sistema de información, cualquier docente, cualquier plataforma, cualquier cosa que brinde información y que en lugar de ayudar a las personas a entender con claridad para reducir el temor y aumentar la seguridad y la confianza y el bienestar y la tranquilidad y por lo tanto la salud, cualquier medio que lo que haga sea brindar información que genere incertidumbre, miedo, inquietud, lo que está haciendo es atentando directamente contra el bienestar de las personas. Y eso es una falta muy grave. Entonces es de sentido común que cualquiera de los que somos docentes o las personas que son comunicadoras o que son periodistas o investigadores, científicos, cualquier persona que tenga información útil, certera, que funciona, que pueda aplicarse para el bienestar, entraría en un acto de crueldad, tal vez hasta de egoísmo, si no pudiera o no quisiera compartirla, no quisiera abrirla. Entonces esa es mi función hoy, tratar de no caer en ese saco, sino en el de las personas que tratamos de compartir algo y ojalá que sea positivo y ojalá que les inspire. ¿Qué es el sistema inmune? Nuestro trabajo hoy se llama cómo potenciar el sistema inmune. Potenciar es darle más energía, mejorarlo, optimizarlo, abrirlo, ponerlo en marcha. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmunológico es la defensa natural que tiene nuestro organismo, es la defensa natural, biológica que tiene nuestro organismo contra todo tipo de infecciones y agentes, como por ejemplo bacterias o virus, pero no únicamente. Básicamente, a través de una reacción organizada, lo que hace el sistema inmune, a través de una serie de actos que se llaman respuesta inmune, es atacar y destruir todos esos organismos infecciosos o agentes patógenos que nos pueden invadir. Esos cuerpos extraños que se llaman técnicamente antígenos. Entonces, todo lo que viene del entorno y llega a nosotros o es incorporado al organismo y que puede ser potencialmente peligroso, el sistema inmune, de forma natural, tiende a contrarrestarlo y volver al equilibrio, volver a la homeostasis, volver al estado de salud integral del ser humano, que es el estado normal y natural. La enfermedad siempre es un corrimiento respecto al equilibrio de todos los aspectos del ser humano. Tenemos en cuenta que la enfermedad o la dolencia física es apenas uno de los campos donde se puede manifestar un desequilibrio, porque tenemos también el campo mental, el campo emocional y, de acuerdo a las creencias personales de cada uno, el campo espiritual. Por lo tanto, son 4 niveles como mínimo para mantener en una armonía o en un equilibrio tal que la salud pueda ser la realidad diaria de cada individuo. ¿Qué es lo que optimiza el sistema inmune? Bueno, hay algunas cositas que son bastante obvias
las voy a nombrar, pero no voy a profundizar demasiado. Como por ejemplo, es lo que vamos a ver en todos los medios, lo que nos van a decir siempre, lo que cualquier médico va a repetir hasta el cansancio, porque tiene un sentido específico, que es la buena alimentación. Cuando digo buena alimentación, no me refiero específicamente a una cantidad determinada, sino más bien a la calidad. Hay muchas discusiones respecto a la variedad, no variedad, las combinaciones, los momentos del día. Hay que ver, por supuesto, en relación a cada biotipo, a cada necesidad de consumo energético de cada individuo en particular. Eso es una cosa que habría que estudiar en el ámbito particular, no tanto en el ámbito colectivo. Pero todos sabemos que la alimentación es básica porque es el combustible para el organismo, el combustible biológico para el organismo. Está muy bien. ¿Hay algunos trucos? Sí, los hay. Hay algunos, no son secretos, pero por ejemplo en Ayurveda es conocido el uso y la recomendación de uso de cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma ayuda a optimizar y a mantener muy activo el sistema inmunitario. Entonces, bien, podemos recurrir a condimentar con un poquito de cúrcuma algunas comidas y otras no. Si no, todo va a quedar, todo va a tener el mismo sabor, todo va a saber a cúrcuma. Además, si bien es un alimento especial, tampoco es la panacea universal que cure todos los males. No todo pasa por la alimentación. La alimentación debe ser moderada, la ingesta de líquidos importante, o sea, la hidratación, y todo eso lo sabemos muy bien. Luego voy a hablar un poquito de algo interesante en relación a la alimentación, que es el ayuno, la incidencia del día de ayuno, pero enseguida. El descanso, otro de los elementos que asociamos con el bienestar del sistema inmunológico, con tener nuestras defensas bien altas. Sí, el descanso es importante. También la forma del descanso, y yo diría la calidad más que la cantidad. Mucha gente insiste en el dormir 8 horas, o que si dormir 9, o si dormir 7 o 4. Eso no es tampoco una buena idea generalizarlo, depende de muchos factores, pero lo importante es la calidad del descanso. Nuestro cuerpo está preparado biológicamente para iniciar los procesos de descanso, desintoxicación, depuración y reparación y regeneración a partir de la caída del sol. Es muy difícil hoy por hoy en la vida moderna acostarnos o estar durmiendo a la caída del sol. Mucha gente se acuesta mucho más tarde. Hay algunas funciones hepáticas que comienzan a funcionar alrededor de las 23 horas, entonces es importante que a las 11 de la noche estemos cuando menos tranquilos, en calma, para que el hígado pueda hacer algunos de sus procesos que tienen que ver con depuraciones y filtrados muy importantes, los cuales no inician de la misma manera, o por lo menos con la misma eficacia, si estamos en plena actividad. Pero eso no sería tan grave, sino la combinación de los factores. Ya sabemos que alimentarnos bien, hidratarnos bien, descansar bien, actividad física es muy importante. Hoy día, siglo XXI, nos transformamos en seres un poquito excesivamente racionales, perdiendo un poco otras facultades, en detrimento de otras facultades. Siempre lo ideal es un cierto equilibrio. No está mal que haya predominios, pero cuando el predominio es exagerado, el desequilibrio irrumpe y quiebra la salud y quiebra algunas otras cuestiones que vienen de la mano. Empieza a haber patologías, empieza a haber malestares, etc. Entonces, el sedentarismo es uno de nuestros, entre comillas, pequeños enemigos en este siglo XXI. No para atacarlo, sino para estar conscientes e incorporar algún tipo de movimiento, algún tipo de ejercitación, cada uno dentro de sus posibilidades, sus gustos, su entorno, su realidad. Pero es muy importante evitar el exceso de quietud, porque nuestro cuerpo no está diseñado para estar quieto. Nuestro cuerpo humano, el esqueleto, el sistema osteoarticular, los músculos, todo, no está pensado para estar en reposo, sentado 12 horas, 8 horas o recostado 12 horas. Está pensado para moverse. Entonces, no moverlo comienza a generar la aparición, la emergencia, es decir, que emerjan ciertas patologías propias del sedentarismo o del mal uso de la estructura física. Bien, eso lo sabemos muy bien. La higiene, es obvio, sí, la higiene es fundamental, pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de higiene, la mayoría de nosotros lo primero que piensa es en la ducha, en el lavado de dientes, el lavado de manos, y eso está bien, es correcto, sí, pero
no tenemos que olvidar que también hay una higiene mental y hay una higiene emocional que no son menos importantes. Porque yo dije al comienzo que tenemos 4 cosas que atender, no solo el cuerpo físico, sino también el mental, el emocional y el espiritual, o como lo quieran llamar. El más fácil de atender es el físico, porque es visible y es tangible. Porque si uno está sucio, se nota, se ve, lo puede sentir. Pero a veces conservamos toxinas en algunos de los otros niveles. A veces no hay una higiene bien realizada a nivel mental o a nivel emocional. A nivel mental, ¿qué significa? Cuando no hay una buena higiene mental, significa que yo tengo pensamientos negativos, recurrentes o obsesivos, o que tengo predicciones negativas, un pensamiento de ansiedad, que se define como miedo anticipatorio, o que estoy en una estructura mental de jaula, donde no estoy pudiendo pensar más allá de limitaciones graves que no me permiten, por lo tanto, tomar contacto con una realidad verdadera, sino más bien con una realidad proyectada. Y eso es muy complejo, porque puede generar una reinyección de información falsa. Yo veo lo que quiero ver, interpreto lo que quiero interpretar, entonces termino creando una realidad que no es verdadera, que no es absolutamente tangible, que es una fantasía, y eso empieza a envolver una serie de problemas y complicaciones a corto, medio y a largo plazo también. Entonces hay una higiene mental que es importante, que tiene que ver con depurar lo que está pasando aquí, saberlo controlar un poquito. Para eso vamos a compartir alguna técnica básica de meditación. Es muy probable que la mayoría de ustedes conozcan de lo que voy a hablar, tal vez algunos no, tal vez puedan adquirir algún detalle, alguna pequeña afinación, y bueno, ojalá que sea para el mayor provecho. Y la higiene emocional, ¿de qué se trata? No menos importante, la higiene emocional no ocurre cuando almacenamos rencores, frustraciones, ira, enojos, disgustos, que no terminamos de elaborar correctamente o completamente, que no terminamos de resolver, sobre todo que no terminamos de expresar. El gran problema con las emociones es que cuando son negativas, si no se exterioriza, si no se modela, entonces empiezan a pudrir y a consolidar. Es como que se cristalizaran dentro nuestro, se asientan y comienzan a ejercer una fuerza de atracción negativa a más y más emociones negativas y pensamientos negativos. Por ejemplo, si yo estoy angustiado porque no dije algo que siento que debería haber dicho, pero no me animé, no pude, no tuve las circunstancias, el valor, la creatividad en el momento, no sé. Eso empieza a generarme frustración e incomodidad por lo que no dije, más el pensamiento de impotencia, más el pensamiento negativo que surge de ahí y que empieza a cobrar dimensiones cada vez más grandes y uno empieza a fantasear, entonces si no lo dije, esto va a empeorar, y si todo sigue empeorando, nada va a ser bueno, y entonces no tiene sentido lo que está pasando, y ya no puedo hacer, y se transforma en una especie de bola de nieve sin sentido, porque incluso es irreal. Generalmente se basa en un montón de suposiciones que no ocurren. Mucho más del 99% de nuestros pensamientos cotidianos son predicciones y cálculos que nunca llegan a suceder o a necesitarse. Son especulaciones, son fantasías, son proyecciones que no llegan al plano de la realidad a construir absolutamente nada. Por lo tanto, son pensamientos chatarra, porque ni siquiera llegan a veces a ser útiles para modelar un pensamiento superior. Son simplemente garabato mental, y eso hay que aprender a limitarlo. Es muy difícil desactivarlo, pero por lo menos lo podemos limitar. Entonces, una última cosita que se recomienda siempre para mejorar el sistema inmune, hablamos de la alimentación, incluso de la hidratación, el descanso, la actividad física, la higiene física, mental, emocional, por lo menos, y el sol. El sol nos aporta un montón de energía y un montón de cosas maravillosas y fundamentales para la vida. No solo mantiene la temperatura del planeta, no solo colabora con el crecimiento de plantas, animales y el equilibrio de los microorganismos y demás, por el lado de los rayos UV, que a grosso modo funcionan como si fuera una especie de esterilizador. De hecho, hay aparatos que se utilizan para esterilizar, que son lámparas que generan rayos UV. El sol los tiene de manera natural. No solo funciona de esa manera, eso lo hace a nivel de piel, a nivel de la superficie del agua, a nivel de un montón de cosas, sino que además nos ayuda a producir la vitamina D.
tan necesaria para muchos aspectos del organismo, y está incluido también el sol fundamental en nuestra cadena de percepción psicoemocional. Los días soleados ayudan a mantener un ánimo más alto, mientras que normalmente los días nublados, los días de poco sol, es más difícil mantener un ánimo saludable y arriba. Generalmente uno siente como esa pesadez característica, por un lado por la ionización positiva que hay los días de tormenta o los días de mucha humedad, pero el sol ayuda a activar en nosotros algunos químicos muy interesantes, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la oxitocina y algunas cositas más. Son procesos que se van encadenando, procesos muy interesantes a nivel bioquímico, pero no nos vamos a meter en terreno que no nos ocupa. Solo recordar que el sol es fundamental. Entonces, cuidado, yo me pregunto con curiosidad en estas épocas donde en muchos lugares hay confinamiento, en muchas partes del mundo, me pregunto con curiosidad si las autoridades sanitarias están evaluando con conciencia el equilibrio costo-beneficio de un confinamiento donde mucha gente, a causa de esas directivas, no puede acceder a un poquito de sol cada día, que es fundamental para mantener una vida saludable. Entonces, ¿cuál es realmente el costo-beneficio? Hay que tener cuidado con las decisiones que se toman, sobre todo cuando tenemos la autoridad, o cuando tienen algunos la autoridad, para tomar decisiones que afectan a poblaciones enteras. Porque hay personas que tienen una casa bonita y tienen la suerte de disponer de un patio, de un jardín o de un ventanal grande y pueden tomar sol, y hay personas que no tienen esa misma oportunidad y pueden estar en lugares que son mucho más cerrados, con menos ventilación, con menos acceso a la luz solar, por lo tanto con más exposición a una serie de factores que enferman en lugar de mantener la salud o mejorarla. Entonces, el aire libre, el ejercicio y demás, por supuesto que con las medidas que sean necesarias para garantizar todo lo que haya que garantizar, pero con la posibilidad de acceder a esa rutina de caminata, de ejercicio, de respiración abierta, de aire renovado y de sol, me parece que es fundamental y sería buenísimo que lo tuvieran en cuenta. Si las autoridades de los distintos lugares donde ustedes viven no lo tienen en cuenta, bien podemos nosotros responsabilizarnos también como individuos conscientes y tratar de minimizar ese impacto y de aplicar bien las leyes y las reglas lo mejor posible para nuestro mayor beneficio, y compartir la información de buena calidad con las personas que se puedan beneficiar también. Ahora bien, hay una dinámica muy importante que tenemos que conocer, y es el mayor detractor del sistema inmune, y es el miedo. Si alguien quiere leer algo al respecto de buena calidad, contenido técnico, el doctor Bruce Lipton, en este libro que se llama La biología de la creencia, en este libro lo explica muy bien. Si bien el doctor Lipton no es aceptado de forma generalizada en el ambiente científico académico, tiene muchos adeptos y muchos detractores. Yo creo que si lo que él escribe o propone realmente estuviera mal, fuera un desastre, no tendría tantos seguidores y tantos adeptos, incluso dentro de la comunidad científica. Y una de las cosas que él propone es que el miedo, el temor, activa una serie de mecanismos internos en el organismo, a nivel biológico incluso, que juegan en contra a la potencialidad del sistema inmune, a la efectividad y a la potencialidad del sistema inmune. Es decir, Lipton y un montón de personas más afirman con mucha autoridad que el miedo, el temor, va contra el sistema inmune y lo debilita. Entonces, yo me pregunto con curiosidad, ¿cuál es el sentido de bombardear en los medios de comunicación con noticias, muchas de ellas cuestionables o inexactas o imprecisas, o basadas en métodos o en mediciones que son obsoletos o que son absurdos, que la comunidad científica viene reclamando desde meses atrás respecto a eso? ¿Qué sentido tiene bombardear los oídos y los ojos de las personas con información que lo único que hace es asustar? Conteos cotidianos que lo único que hacen es generar en la masa poblacional miedo, sobre todo en la masa poblacional desinformada. Porque si tenemos
la suerte de haber leído a este hombre, o estar expuestos a información similar, o por lo menos razonar con claridad, nos vamos a dar cuenta de ese proceso. Es como una especie de manipulación general. Pero si no tenemos esa suerte, vamos a caer en la trampa. ¿Por qué? No es cierto que una noticia repetida 1000 veces se transforme en verdad. Pero sí es cierto que una noticia repetida 1000 veces empieza a ser percibida como real. Esa es una diferencia sustancial, pero muy pequeña. Entonces, cuando todo el tiempo nos están diciendo que hay un grave peligro inminente, pero que además no lo podemos detectar, que no se sabe, que en cualquier momento puede llamar a nuestra puerta, que hay que tener desconfianza de todo lo que nos rodea, incluyendo a las personas, entonces se disparan adentro nuestros sistemas de alerta y de emergencia, y el miedo es fácil de detectar, porque cuando tenemos miedo profundo, que es una herramienta que el cuerpo tiene, la mente y el cuerpo tienen la herramienta del miedo, para que nosotros podamos estar alerta y protegernos y defendernos o guarecernos, ocultarnos. El miedo se nota por la apertura ocular permanente, los ojos grandes, bien abiertos, lo pueden ver en los animalitos, en los perritos, en los gatos, en otros animales también. Los ojos bien abiertos y fijos, la pupila dilatada porque hay que capturar la mayor cantidad de información visual posible. Los músculos tensos. ¿Por qué los músculos tensos? Porque tengo que poder reaccionar rápidamente. Si yo estoy en un estado de relajación, tengo los músculos laxos, no puedo reaccionar con prontitud. Entonces tengo que tener los músculos tensos porque algo me está informando que hay un peligro, una alerta inminente. Y sobre todo cuando el estrés se asocia a un estímulo que yo no puedo controlar, entonces el nivel de alerta es mucho más alto. El nivel de cortisol es mucho más alto. Y entonces el estrés se apodera del organismo entero. Tercer signo de temor es la sudoración excesiva. ¿Por qué? Porque la sudoración en el reino biológico sirve como un lubricante natural anti-agarre, anti-captura. Entonces, cuando algunos animalitos que tienen piel, no tanto los plumíferos, no tanto los animales que tienen otro tipo de estructura, exoesqueletos y esas cosas, sino los que tienen piel, cuando transpiran, la sudoración, que es un poco grasa, aceitosa, ayuda a colaborar con el elemento de escape. ¿Bien? Entonces, en los seres humanos funciona así, porque los seres humanos tenemos piel, somos animales que tenemos los ojos de frente, entonces no tenemos una percepción amplia del entorno, tenemos dos nada más, no pasa como las moscas o como algunas arañas o como otros animales que tienen visiones diferentes, entonces tenemos que protegernos. Cuando hay una amenaza en el territorio, el miedo lo que hace es disparar estos mecanismos de defensa y protección para prevenir una posible huida o un posible ataque en caso que fuera posible. El cuarto elemento es la parálisis. Cuando nosotros tenemos mucho miedo, en el organismo se detienen algunas funciones, como las funciones digestivas, se reduce la libido, porque no es tan importante reproducirse, sino sobrevivir. Entonces se paran un montón de procesos secundarios, entre comillas, en pro de todos los procesos de huida y defensa. Eso es lo que está pasando cuando estamos expuestos a información, no importa si es verídica o falsa, basta con que nosotros podamos tener algún grado de confianza sobre esa información, concederle algún grado de confianza, basta para que entonces nuestro sistema dispare estos mecanismos de protección. El costo es altísimo porque una de las cosas que van a pasar es que va a descender la potencia del sistema inmune. Y en realidad, si yo estoy luchando en la selva, que es para lo que está preparándose nuestro cerebro reptiliano, el cerebro arcaico primario, dispara todos estos mecanismos porque él prevé una especie de lucha cuerpo a cuerpo, que es lo que la biología conoce. El depredador y la presa se encuentran, entonces la presa tiene que hacer algo para no morir. Eso es lo que está tratando de defendernos, de eso está tratando de defendernos nuestro cerebro reptiliano. Pero nosotros ahora estamos hablando de un virus, por ejemplo, o de una bacteria, o de alguna otra cosa, algo microscópico, algo casi invisible. Entonces, no hay manera de que tensionando el cuerpo, abriendo los ojos, quedándome quieto y preparándome para luchar, yo pueda combatir un virus, que es un pedacito de código. Ni siquiera está vivo, ni siquiera es un bichito. Mucha gente dice el bicho, no, está mal, no está vivo. O matar el virus, no se puede matar un virus.
pues es un pedacito de código, es algo inerte. Entonces, ¿cómo voy a combatirlo? Si yo me pongo en un estado de miedo, en un estado de estrés, tengo muchas menos posibilidades, porque ese estado, que es para el que naturalmente voy a estar preparado, es un estado de combate para trabajar con un enemigo visible, parecido a mí, con un depredador, algo de mi tamaño, no con una cosa microscópica. Lo mismo que tampoco me serviría de nada atemorizarme si viene un meteorito a caerme encima, no hay manera. Entonces, en la dinámica del estrés, que es bien conocida por las personas que estudian o investigan o se han beneficiado de la biodecodificación o biología total de los seres vivientes, nueva medicina germánica o lo que sea, el estrés hace una inversión de energía en algo externo, en la vigilancia, en la vigilia, cuando en realidad debería ponerla en algo interno, que es de lo que realmente tendría que estar, para lo que tendría que estar trabajando, que sería el sistema inmune. Por eso a mí me parece hasta indignante cuando los comunicadores o los informadores se dedican a asustar sistemáticamente en lugar de informar, en lugar de dar información de buena calidad que puede ser provechosa para todos. Hoy en día, a causa del miedo, conozco muchos casos, no uno o dos, lamentablemente conozco muchos casos de personas, vecinos, compañeros, familiares, gente conocida, querida, que se maltratan, se destratan, se atacan mutuamente a causa del miedo, porque se perciben como enemigos, porque les están llenando la cabeza de que la invasión de estos agentes patógenos puede venir de la mano del nieto, de la mano del padre, de la mano del amante, de la mano del vecino de arriba. Entonces se genera una especie de desconfianza y de ataque, donde algunas personas, en lugar de colaborar mutuamente, están en una actitud de vigilancia de locura, denunciando y atacando a los demás, discutiendo en las redes. Hay una polarización excesiva y psicopática en algún punto de dos bandos. El bando de los que quieren medidas estrictas para sentirse protegidos y el bando de los que no quieren más medidas porque se están destrozando su familia, sus economías o sus realidades personales o porque tienen otras creencias. No me interesa. Pero son dos bandos y en realidad somos uno solo, porque a ninguno nos conviene que esto continúe o que la salud de otros se deteriore o la nuestra propia. Pero no es, en algunos casos no es la manera, la agresividad, la tensión que se genera. ¿Y de dónde nace? Porque mucha de esa gente que conozco, que está en esa situación, son buenas personas, son personas de buen corazón, son gente inteligente, pero el miedo estupidiza y el miedo vuelve egoísta a cualquiera y el miedo resquebraja los vínculos. Y qué pena cuando el miedo es a causa de algo que ni siquiera tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver algunas soluciones. Primero, hay una meditación que se llama meditación de 1 minuto, porque tenemos que calmar la cabeza, tenemos que calmar la mente, porque nos están llegando con estímulos de todo tipo permanentemente, con informaciones más y más intensas, tratando de provocar más y más inquietud en las personas. No se está informando con neutralidad, con objetividad. Muchachos, está pasando esto, hay que tomar estas medidas, cuidarse de esta manera. Ok, no, se está generando un sensacionalismo, un amarillismo innecesario, que lo único que genera es miedo y el miedo genera una baja en el sistema inmune. Entonces, hay que parar la rueda y no podemos pararle las ruedas de los demás, tenemos que parar la nuestra y a lo sumo transmitir con el ejemplo. Entonces hay una meditación que se llama meditación de 1 minuto, porque nadie va a tener la excusa de decir no tengo tiempo, no puedo, trabajo mucho, estoy cansado. Es 1 minuto. Tenemos 24 horas al día con 60 minutos cada hora. Es 1 minuto de esas 24 horas. Creo que todos podemos sacrificarlo, sobre todo cuando es por una causa tan positiva. ¿Y de qué se trata? Tenemos que primero saber hacer una respiración que se llama respiración cuadrada, que es muy simple. Se llama cuadrada porque tiene 4 fases. Inhalo por la nariz, de ser posible, llenando completamente los pulmones. Retengo sin forzar. Exhalo. Normalmente en este sistema se exhala por la boca.
y se retiene sin aire otro tiempo más. Son 4 tiempos iguales, sin exagerar y sin forzar a la capacidad respiratoria de cada cual. Entonces yo inhalo, retengo, exhalo lentamente y conservo sin aire. Y empiezo de vuelta, inhalo. Con la práctica esto se puede extender y esos 4 tiempos, que son 4 bloques iguales, se pueden hacer cada vez más largos, pero no es una competencia, es para equilibrar el metabolismo, despejar la mente, oxigenar, genera una serie de efectos positivos en cascada, y uno de esos efectos es que normaliza la actividad mental, la actividad cerebral, en realidad, la actividad cerebral. Ahora, una vez que estoy en ese ritmo de respiración, lo puedo practicar, las primeras veces va a ser un poco más difícil, hay personas que ya están acostumbrados, personas que hacen yoga hace muchos años y esto es extremadamente básico, no hay ningún problema, todos podemos hacerlo. Una vez que encontré mi comodidad, mi velocidad de inhalar, retener, exhalar y contener, inhalar, retener, exhalar y contener, una vez que encontré mi propio ritmo, sin forzar, me voy a concentrar únicamente en la respiración durante 1 minuto como mínimo. Si me quiero o puedo quedar 2, 3 o 4, mejor, pero es 1 minuto de reloj como mínimo. Lo único que voy a pensar en ese minuto es en la respiración. Idealmente no debería ni siquiera obsesionarme con el tiempo, es 1 minuto aproximado. Me voy a quedar un ratito solo respirando y sintiendo mi respiración. Enfocar el pensamiento en una cosa específica a fondo ayuda a que la mente no se diversifique, no se distraiga, no se entretenga, no se expanda en hilos de pensamiento que no van a ningún lado. Porque mucha gente a veces está en 2 lugares a la vez. El cuerpo está sentado en la silla y la mente está paseando por cualquier lado. Ni que hablar cuando eso pasa mientras están abrazando a su pareja, acariciando la cabecita de un hijo o, o jugando con su mascota. Es grave perder la presencia, dejando que la mente se vaya como un barrilete libre hacia donde quiera. Nosotros tenemos que tener potestad sobre nuestro tren de pensamiento y este entrenamiento ayuda mucho. Entonces, cuando hay miedo, el primer paso sería parar, sentarse, respirar y después llevar la concentración al estado de presencia. Una pequeña meditación de 1 minuto a través de la respiración. Ayuda muchísimo, porque una de las cosas que vamos a parar haciendo esto es el estímulo externo para conectar un poquito con la realidad interior. Otro tip, aparte, el ayuno, lo mencioné al comienzo, muy interesante. Primero que nada, no todas las personas deberían practicar un ayuno sin informarse previamente cómo está su salud, cómo está su nutrición, su biotipo y demás. Yo voy a dar la recomendación a nivel general, no para que me hagan caso a mí, sino para que lo investiguen y cada uno en su caso particular adapte y vea si le sirve o no y de qué manera lo puede llevar a cabo y de qué manera le puede sacar más provecho. Lo mínimo para un ayuno sería una vez al mes. No estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo un día, cada más o menos 30 días, 12 veces al año. Está muy bien. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ayuno, el cuerpo tiene la oportunidad de desintoxicar, de recuperar un poquito de energía y rebalancear. Porque si no, todos los días le estamos metiendo combustible, 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 y dentro de ese combustible también van un montón de cosas que no son ideales y que el cuerpo necesita desechar. Toxinas, cosas que no son útiles, etcétera, etcétera. Entonces, un día de no ingerir ayuda a una limpieza. Y aunque parezca increíble, la limpieza orgánica y la desintoxicación del organismo colaboran también con la claridad mental y por lo tanto con la capacidad de discernimiento y otras cosas más. La memoria, la imaginación, la voluntad, el deseo y la razón, que son 5 atributos muy importantes que no deberían faltarnos, además del discernimiento, que sería el sexto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando estamos desintoxicados o nos desintoxicamos un poco, la sangre al estar mejor, mejor oxigenada, más liviana, más limpia, cumple mejor su función de nutrición y de oxigenación. Ese es el truco. No es un secreto místico, es una cosa clínica, muy simple. Pero ¿cómo hacemos el ayuno una vez al mes?
preferentemente en cuarto menguante. La luna tiene muchos cambios a lo largo de un mes, pero hay 4 momentos que son los más conocidos, los más intensos, los más fuertes, que son cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, luna nueva. En cuarto menguante es mucho más favorable desintoxicar. Cualquiera sabe, porque es algo científico y fácil de comprobar, la influencia de la luna en el crecimiento del pelo, de las uñas, en los partos, en el estado emocional y anímico, incluso en la agresividad. En los días que hay luna llena aumentan los crímenes, aumentan los casos de violencia. Las personas que no están en sus cabales, que no están en su centro, psíquicamente tienden los días de luna llena a estar un poco más exacerbados, porque la parte profunda de lo inconsciente tiende a emerger con más facilidad, entonces hay mucho más comportamiento instintivo, mucha más agresividad, más violencia. La luna se utiliza también la gente que pesca porque tiene influencia con las mareas, tiene influencia con las plantas, no se pueden trasplantar o cosechar o trabajar con las plantas de ciertas maneras en cualquier luna, tiene influencia muy importante. Y una de esas influencias es la influencia anímica y psicobiológica. Entonces en el cuarto menguante es mucho mejor hacer el ayuno y es el día que deberíamos, si podemos, elegir para hacerlo. El ayuno tiene diferentes posibilidades. No hace falta que sea un ayuno total, puede ser un ayuno de líquidos donde no se ingieren alimentos sólidos, pero de pronto tisanas o algún zumo, puede ser. Puede ser un ayuno frutal, las primeras veces si la persona no está acostumbrada a tener vacío en el estómago se puede sentir mal, se le puede descompensar un poquito el sistema de presión, entonces las primeras veces se puede intentar un ayuno frutal, para solamente comer cosas mucho más sanas, más puras, en lo posible orgánicas, en lo posible sin componentes añadidos, sin endulzar, sin fruta cruda, sería lo bueno. Después se puede ir hacia el ayuno de líquidos, etc. Pueden investigar, hay muchísima información hoy por hoy, pero el ayuno es una recomendación fundamental para elevar el sistema inmune. Muchas veces tenemos tan atiborrado de toxinas el organismo, que el sistema inmune está luchando con cosas que ya están adentro, entonces no tiene mucha capacidad para algo nuevo. Por eso es tan importante. Recuerden ir de menos a más y sobre todo tener en cuenta en qué situación está cada uno, qué tipo de trabajo hace cada uno, qué tipo de día tiene cada uno. No vayan a elegir justo un día que tienen la mayor actividad del mes para encajar el ayuno y después sentirse mal. Hay que actuar inteligentemente para sentirnos mejor. Otro tip. Sabemos, esto lo estudiamos a nivel transgeneracional, en psicogenealogía, lo estudiamos en biodescodificación, lo estudiamos... los médicos lo saben, los psicólogos lo saben, los psiquiatras lo saben, es una cosa común, que lo que enferma muchas veces es aquello no dicho, no resuelto, lo que no está expresado, lo que no se pudo poner en palabras, lo que no se pudo exteriorizar. Entonces, higiene emocional. Uno de los tips más importantes que quería compartir hoy. Tenemos que tener una costumbre, una conducta, un hábito de higiene emocional. Pero higiene emocional es expresar lo que sentimos, no lo que pasó, no es un relato periodístico. Un sujeto caucásico de aproximadamente 40 años se dirigía hacia su domicilio, en ese momento se encontró... No, es un relato policial, periodístico, está muy bien, pero es, ¿qué sentiste? Ah, me dio bronca. Bueno, eso, la bronca, la rabia, las emociones, la angustia. No un relato de los hechos, sino de las emociones y sensaciones profundas, porque eso es lo que cuando se almacena se descompone internamente y corrompe. Ninguno de nosotros deja de sacar los residuos hogareños todos los días, o si hay un día de mal tiempo, bueno, una noche fría, lo dejamos para el otro día, pero no mucho más, porque si no empieza a haber un olor fétido característico de la basura en descomposición, de las bacterias, y es desagradable. Entonces, todos tenemos la conducta de sacar los residuos domiciliarios todos los días. ¿Por qué dejamos a veces basura emocional por años? Y hay gente que vive con cosas feas dentro de sí toda la vida.
Nunca hay una higiene emocional. Entonces hay que tener la costumbre y el hábito de transformar la pena y la angustia en algo útil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar lo que sentimos, si no tenemos la oportunidad de ir a un proceso terapéutico personal o tener un ambiente de consulta terapéutica personal, o no tenemos nadie de confianza con quien intercambiar inteligentemente, o no lo queremos hacer por algún motivo, o nos da vergüenza, o nos da miedo, algo de eso aparece. Bueno, el primer paso que podemos hacer, y es bien simple y acá nadie tiene excusa para no hacerlo, es transformarlo en arte. Escribir, sea un cuento, sea una historia, no hace falta ni publicar ni compartirlo, uno lo puede escribir en un papel y lo puede quemar después. Hacer un muñeco de arcilla, pintar, danzar, cantar, no importa qué arte. Felizmente tenemos muchas ramas de arte. Transformar la basura, la inmundicia, reciclarlo y transformarlo en algo que permita expresarlo de manera tangible. No importa si es visual, auditivo, sinestésico, algo que se puede tocar, o sea, un muñequito, no importa. Lo importante es que no quede adentro, que se pueda exteriorizar. Sobre todo llevar los asuntos más dolorosos, más complejos, más profundos, animarnos primero a reconocerlos y después a ridiculizarlos, a darnos cuenta de cómo opera nuestro mecanismo egoico, nuestra mente, juzgando, malinterpretando, anteponiendo deseos, frustraciones, anhelos, cosas personales a situaciones que son más generales. Viendo cómo hace esos procesos hay que tener un poco de capacidad de abstracción, pero eso se entrena y hasta riéndonos de esa fragilidad. Podemos mirar un dolor del pasado y reírnos y decir, mira cómo me afectó, y qué divertido, cómo creí que me podía hacer daño. Nada nos puede hacer daño, solo nosotros. Nada externo nos puede dañar, solo nosotros permitimos que las cosas que suceden las captamos, las guardamos dentro nuestro y ahí nos hacen daño realmente. Entonces podemos reírnos de eso porque es como la mirada del niño que comete un error y se divierte y juega, porque no lo juzga con nuestra cabeza deformada de adultos, que empezamos a juzgar y criticar y a no entender el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje requiere del error. Si no hay error, entonces no puede haber acierto, porque no hay comprensión profunda de la causa y efecto. Entonces el error es parte del niño. Para aprender a escribir, primero tiene que garabatear, porque si no puede garabatear, no puede acostumbrarse al elemento de escritura. Si no se acostumbra al elemento de escritura, no puede trazar la forma de las letras, no puede internalizar la escritura. Lo mismo para hablar, primero balbucea, se ríe, balbucea, después empieza a aprender a deletrear, a silabear, y después empieza a hablar de a poco, y después comienza a aumentar su vocabulario, pero eso no se hace de un día para el otro. La risa, curiosamente, es un mecanismo que libera endorfina, entonces genera sustancias químicas que son contrapuestas a las sustancias del estrés y del miedo. Entonces la risa les compite y ayuda a cambiar el ambiente químico interno. Entonces estos pequeños consejos que pueden parecer hasta tontos por lo simple, son realmente muy profundos y en muchos casos encierran conocimiento técnico específico. La risa, aun cuando uno la puede actuar, cuando puede fingirla, cuando se ríe forzadamente, empieza así y al poco tiempo alguna risa real va a empezar a surgir, porque uno se va a sentir igual estúpido. Entonces se va a reír de su propia tontera. Y está bien, porque nos educaron en un exceso de seriedad. Nos educaron creyendo que la solemnidad supera el poder de la risa y del amor, y eso es una reverenda estupidez. Y así estamos, con miedo. Entonces, reírnos de nosotros mismos, que es el primer paso para ser más auténticos también, permite generar endorfinas y hormonas positivas que van a competir contra las hormonas del estrés. Entonces van a repuntar el sistema inmunológico. Parece una pavada. Tal vez conocen el trabajo del doctor Patch Adams, que algunos lo han llamado el médico de la risa, porque él descubrió empíricamente, se disfrazaba de payaso y visitaba niños que estaban internados o en condiciones críticas, y descubrió que los niños que se reían y que tenían compañía y que jugaban y que interactuaban, se recuperaban mucho más rápido.
y comenzó a estudiarlo y se sabe científicamente por qué. Y el secreto es esto que acabo de comentar. Hay una cuestión bioquímica que cambia, se llama ambiente químico. Nuestro ambiente químico, principalmente a nivel cerebral, pero se contagia para todo el cuerpo, cambia totalmente cuando estamos contentos y cuando estamos tristes, cuando estamos con miedo, cuando estamos en amor. La energía opuesta al miedo es el amor. Entonces, un ejercicio también útil es, si tenemos miedo, concentrarnos en instancias donde hayamos sentido un amor profundo, por una mascota, por una persona, por un paisaje, por un lugar, por un logro, por nosotros mismos, ojalá que sea por nosotros mismos, por la divinidad, no importa qué, lo importante es la sensación. Entonces, podemos hacer una gestión consciente del miedo. Podemos transformar el miedo con información. Información, formación interior. Formarnos o reformarnos internamente nos ayuda a combatir los agentes externos, más todavía cuando son noticias que nos atacan recurrentemente. Apaguemos un poco los medios masivos que no están colaborando y encendamos un poquito los medios internos, que son los que realmente nos pueden hacer la diferencia, porque así cada uno va a entender alguna vez. Nacemos solos, morimos solos. Podemos estar toda la vida felices y acompañados, pero el proceso es individual. El viaje de la vida es individual, depende de cada uno de nosotros. Ojalá estemos en buena compañía siempre, pero nunca podemos depender de eso para el viaje. El viaje es personal. Entonces, análisis consciente de aquellos factores que nos generan inquietud o temor. Hay que primero tener aceptación del cambio en el estado anímico. Yo tengo que darme cuenta que mi ánimo está incomodado, está agitado, entonces tengo que parar el estímulo que me está produciendo eso. Hay personas que encienden el noticiero, sufren con las noticias y más miran y cambian de canal para mirar el otro y seguir sufriendo. No tiene ningún sentido, porque nada de eso externo va a cambiar nuestra realidad. Informarnos de un detalle de cuántos muertos hay, si son 5 o son 7, no nos va a cambiar nuestra realidad inmediata, salvo por el efecto nocebo que está ocurriendo en nuestro ambiente químico sin que nos demos cuenta. El efecto nocebo es el opuesto al placebo. El placebo es ese medicamento simbólico, falso, inocuo químicamente que se le da a veces a algunos pacientes para inducirle la idea de curación y que entonces liberen su mente de la creencia negativa. El efecto nocebo es lo contrario, es cuando hay algo que uno está convencido que le hace daño, entonces termina realmente dañado. Hay muchísimos estudios de eso y son muy interesantes. Otro tip para gestionar conscientemente el miedo es compartimentarlo, es decir, tomar el elemento agresor o amenazante y revisarlo en detalle, a ver qué partecitas podemos ir corrigiendo, concientizando o elaborando y dejando de ver esa cosa como un todo gigante. Yo no puedo limpiar toda la casa en un día porque es grande, pero sí puedo decir, hoy voy a lavar el baño, mañana voy a limpiar la cocina, el próximo día voy a ocuparme del dormitorio. Y entonces la percepción de que toda la casa es un caos y es una mugre se transforma en un plan de trabajo y acción. Es muy importante, y eso lo podemos hacer para todo en la vida. Ahí evitamos o ayudamos a evitar un poquito la procrastinación. Y un dato más que es muy interesante, es una técnica de programación neurolingüística que se llama asociación y disociación, es parar la imagen mental de lo que nos está generando temor, ansiedad o inquietud en ese momento, pararlo en seco, mirar como si estuviéramos dentro de nuestro cuerpo observando, como un estado natural, primera persona, no puede ser tan difícil, luego sacar la cámara del cuerpo y mirar nuestro cuerpo observando todo eso, como si estuviéramos por fuera, como si fuera una cámara de cine, y nosotros vemos a nuestro cuerpo como el actor principal, viviendo ese miedo, esa inseguridad, esa inquietud. Siempre que hay miedo, es porque detectamos una amenaza, detectamos algo que se representa en nuestro sistema perceptivo como un peligro o una amenaza. Bueno, entonces yo me voy a mirar ahí donde estoy,
percibiendo ese peligro, esa amenaza, y probablemente me voy a dar cuenta que no es tan potente como yo creía, y en tercera instancia me voy a disociar un paso más y voy a mirar como si observara una película en la que se muestra a la persona viendo o percibiendo esa situación que le genera incomodidad o temor. Es decir, lo voy a ver en primera persona, después me voy a salir como quien ve el personaje desde afuera y después voy a ver como si todo eso fuera una escena de una película o de una obra de teatro y lo voy a enmarcar. Entonces le voy a quitar identificación al sujeto con el objeto, a la persona con esa realidad. Y eso, bajar el miedo, me va a ayudar a poder responder de manera inteligente y no de manera impulsiva, porque si no, la mayoría de nosotros corremos el riesgo de reaccionar en lugar de accionar, que la diferencia entre accionar y reaccionar es la presencia de la conciencia en la dirección. La diferencia entre accionar es consciente y reaccionar es que yo reacciono cuando soy dirigido por los impulsos del entorno. Cuando tengo conciencia y puedo elegir, estoy accionando y eso es muchísimo más valioso. Bueno, y por último, hay una serie de leyes sutiles en la literatura, incluso mística, de miles de años, pero que hasta Jung, el famoso discípulo de Freud, tomó para algunos de sus trabajos, donde él habla de esa polarización que ocurre a veces entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando uno a nivel consciente vive determinado tipo de sufrimiento, de experiencia que juzga negativa, muchas veces en lo inconsciente se constela lo contrario y viceversa. Pasa también con los sueños. A veces uno tiene sueños con un tinte desagradable y en realidad lo que está sucediendo es que a nivel profundo está entendiendo y está reparando asuntos o mecanismos que no estaban en estado óptimo, por lo tanto está progresando, está evolucionando, está mejorando, pero el sueño remanente que viene a la conciencia cuando despertamos puede ser hasta una pesadilla, puede ser un sueño negativo, pero muchas veces eso es la evidencia de un trabajo bueno y positivo y sustancioso que se pudo hacer dentro nuestro. Entonces, aplicando esa polarización, para los que conocen el principio de polaridad, es esto, nosotros podemos parar y generar internamente con la imaginación, el pensamiento y la memoria, con la imaginación, la creatividad y la memoria, podemos generar un estado contrario al que estamos viviendo y enfocado en lo que queremos sentir. Entonces, si yo estoy asustado porque acaban de decir que esto empeora, que hay una segunda ola de virus, que no sé qué, no sé cuánto, yo no puedo hacer nada con eso externo, salvo que trabaje, que sea personal de la salud de ese nivel, que esté involucrado con las asociaciones internacionales que se supone que nos cuidan, o que sea un gobernante. En esos casos no aplica lo que voy a decir, sino, si soy un ciudadano más, no puedo intervenir en esas decisiones, no puedo intentar asociarme, publicar información, hacer un montón de movimientos y acciones, sí, pero en lo inmediato corresponde que me haga cargo de mí primero. Entonces lo que voy a hacer es sentarme, percibir cómo estoy procesando esa información, ese input sensorial que llegó hasta mí, voy a parar y voy a generar dentro de mí lo opuesto. Por ejemplo, si tengo miedo, voy a buscar un estado interno con mi memoria, con mi imaginación o mi creatividad, de confianza, de fortaleza, me voy a sentir bien, voy a recurrir a instancias o situaciones de mi vida donde tuve realmente esa sensación para imitarla dentro con la imaginación. Y voy a hacer fuerza, tengo que utilizar toda mi energía volitiva, la fuerza de voluntad al máximo, para anclarme en esa sensación positiva que es la que quiero tener. Si lo hago durante 1 minuto de reloj, voy a notar algunos cambios. Si lo hago durante 7 minutos de reloj, mi ambiente químico va a reaccionar y la energía va a cambiar totalmente. Y si esto lo puedo sostener por 21 días, que tiene que ver con unos ciclos celulares, voy a estar reprogramando cosas a nivel psicoemocional y biológico, bioquímico. No me crean, inténtenlo. Lo peor que puede pasar es que no les dé resultado, que se aburran, se cansen o se interrumpan o se rindan ante el estímulo absurdo que estamos teniendo de sobrecarga de información manipulada. Y bueno, siempre tenemos una oportunidad más
El universo es generoso, siempre vamos a tener otro día más, otra hora más, otro minuto más para hacer la meditación de un minuto, para hacer este cambio de creencias limitantes, este enroque bioquímico que lo podemos gobernar a través de la voluntad. No se ha descubierto ahora, es una cosa muy antigua que el pensamiento y las emociones dirigen la energía en el cuerpo. Si yo estoy pensando en algo y me distraigo, me puedo tropezar. Si estoy pensando negativamente, mi torrente sanguíneo se va a invadir de sustancias que no son las mejores. Por el contrario, si yo estoy experimentando emociones, memorias, recuerdos, sentimientos positivos, mi sistema biológico va a generar hormonas y otras sustancias más del placer, de la alegría, del bienestar y de la salud. Entonces es fundamental que podamos entender, es momento de tomar el control interno. Tal vez no tengamos potestad para frenar o cambiar decisiones gubernamentales o incluso mundiales o de organizaciones que tienen un manejo maquiavélico de la realidad. O tal vez sí, si hacemos la diferencia individual. La elección está en nosotros, la oportunidad la tenemos todos. Muchas gracias a todos por estar conectados ahí, por acompañarme esta hora exacta. Ojalá que algo de esta información les haya inspirado. Vuelvo a repetir, nadie puede transmitir verdades porque las verdades no son objetos que podamos contener, atesorar y elegir si compartimos o no. Lo que sí podemos es circular información y cada uno va a saber si le hace sentido, si le parece razonable y si lo siente adecuado en su aquí y ahora, porque eso es fundamental. No importa si está bien o está mal, importa que sea bueno para ti hoy, ahí donde estás, en tu situación, en tus circunstancias, que sea bueno para ti. Puede ser bueno para mí o bueno para otro y tal vez no para ti, o al revés. Puede haber algo que es bueno para ti y que otros no estamos todavía en nuestro momento. Entonces no es bueno o malo, es un tema de justaposición interna. No veo que haya preguntas por el chat, más bien les agradezco por los saludos y bueno, los agradecimientos y muchas cosas lindas que me han puesto por ahí. Si alguno quiere poner alguna otra cosa también puede. Y espero encontrarnos pronto, siempre estamos en contacto. Nuestra realidad es generosa en ese sentido. Algunas de las cosas que tenemos a disposición en nuestra actualidad es la tecnología que nos ayuda a compartir este tipo de instancias. Espero vernos pronto. Les agradezco mucho por estar ahí. Disfruten, hagan de su vida un camino feliz y un camino sobre todo con corazón. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.